Noticias de última hora, preste mucha atención. Había una hoja de ruta para destituir a la fiscal general, Diana Salazar, asegura el exvocal de la Judicatura Xavier Muñoz. Ahora se realiza la audiencia de testimonios anticipados del caso Independencia Judicial en la Corte Nacional de Justicia. El exvocal del Consejo de la Judicatura Xavier Muñoz aseguró que existía una planificación entre el expresidente Rafael Correa, el expresidente del Consejo de la Judicatura, CJ, Wilman Terán, y el expresidente del Consejo de Participación Ciudadana, CPCCS, Alember Pera, para suspender y destituir a la fiscal general, Diana Salazar. Muñoz decidió rendir su testimonio anticipado en el caso Independencia Judicial, según dijo, para dar un baño de verdad al país y alertar respecto a que el ex primer mandatario y su movimiento político tenían injerencia política en la Corte Nacional de Justicia, CNJ, en los jueces nacionales Byron Guillén y Luis Rivera, mientras que en la presidencia de la Judicatura tenían el apoyo del entonces presidente Wilman Terán. El abogado de 40 años de edad es uno de los 13 procesados por el delito de obstrucción de la justicia, dentro del caso Independencia Judicial. El procesado Xavier Muñoz recordó que mediante el juez Byron Guillén, Rafael Carofilis Hernández y otros se le consiguió una reunión con Rafael Correa en Sao Paulo, Brasil. Lo que dijo buscaba era tener el apoyo político del movimiento de la Revolución Ciudadana ante un posible juicio político, dentro de una persecución política que se le habría montado desde el Partido Social Cristiano, como Pablo Muentes, y del gobierno de Guillermo Lasso, quien dijo quería que él como vocal del CJ y representante del Ejecutivo en ese organismo cumpla ciertos actos jurisdiccionales. En la reunión en un hotel en Brasil, de mediados de 2023, Rafael Correa Delgado personalmente le habría dicho que ellos como movimiento político van a analizar el apoyo político en el bloque, pero le aclaró que él tiene que apoyar a Wilman Terán. Cuando él, Rafael Corre, me dice que coordine con Wilman Terán, la verdad que para mí fue un balde de agua fría, porque yo no sabía que él tenía ese acuerdo con Wilman Terán, que ya era presidente del CJ. De hecho, yo debo de manifestarle al Ecuador entero que yo ya no estaba tan de acuerdo con las políticas de cómo estaba llevando Wilman Terán a la Judicatura, porque en el momento que por un lado cooptó a Maribel Barreno y por otro lado a mí, y nosotros designamos todas las autoridades y le dimos ciertas atribuciones al director general David Guzmán, en ese momento Wilman Terán se volvió como un dictador en el Consejo de la Judicatura, anotó. Según Muñoz, en esa reunión con Correa el expresidente le habría dicho que prácticamente él con su abogada en Guayaquil, Vivian Hernández, con quien tenía un nexo directo con Vivian Hernández, habían logrado que Terán llegue al Consejo de la Judicatura. Aparentemente su abogada en Guayaquil era la que había hecho toda la gestión a Wilman Terán en el CPCCS para que él sea el designado. En más noticias. Turno esta vez fue para el testimonio anticipado del ex vocal de la Judicatura, Xavier Muñoz, quien ha dado importantes detalles y revelaciones, principalmente respecto al manejo de la justicia desde el Consejo de la Judicatura. El propio expresidente Rafael Correa, en una reunión en Brasil, habría buscado a Xavier Muñoz para que dé su voto dentro de la Judicatura y cumplir con un plan que dice era el de destituir a la fiscal general del Estado y posteriormente lograr una revisión del caso Sobornos. Para ello, habría tenido también cooptado, según el testimonio de Muñoz, a 2 jueces de la Corte Nacional de Justicia. El ex vocal del Consejo de la Judicatura, Xavier Muñoz, dice que fue testigo de los planes del correísmo y asegura que fue el propio expresidente Rafael Correa quien le ofreció apoyo político para mantenerlo en el cargo, pero a cambio de gestar un plan que le permitía echar abajo el caso Sobornos. Muñoz había cedido a la idea de reunirse con Rafael Correa y lo hicieron en Brasil a finales de marzo del 2023. Detalló incluso el hotel en el que se reunió, los pedidos y condiciones del exmandatario prófugo. Rafael Correa Delgado me dijo, mira, nosotros vamos a analizar, darte el apoyo político en el bloque, pero tú tienes que apoyarlo a Wilman Terán. Y sí, según los registros, Correa por esos días en Brasil cubrió su viaje con una conferencia en su propia defensa. Correa ya intentaba posicionar la hipótesis de la persecución. Ante públicos reducidos hablaba de lawfare. Lo principal es la sentencia, que nadie la crea, ¿verdad? Por influjo psíquico, ¿no? Verán. Esta es la fiscal de la Nación. Lo cierto es que Muñoz cuenta que había una agenda específica y una hoja de ruta planteada por Correa en la que utilizaría al propio Wilman Terán desde la presidencia de la Judicatura. El plan estaba así: destituir a Diana Salazar de la Fiscalía, destituir al subrogante Wilson Toainga, mantener a los jueces nacionales Byron Guillén y Luis Rivera, sus operadores, que acepten el recurso de revisión del procesado Ramiro Galarza, anular la sentencia del caso Sobornos y el regreso
de Correa. Si él me dijo a mí en esa reunión que el doctor Byron Guillén y Luis Rivera ya estaban ellos optados por él para poder tener porque si obtenían ese recurso de revisión a favor, obviamente el caso se caía y ya con eso él podría regresar al país. En el plan de retorno de Rafael Correa, con impunidad garantizada por 2 jueces cooptados por él, según este testimonio, la figura de Wilman Terán era importante, pues había que sacarse del medio a la fiscal general del Estado, Diana Salazar. El señor Wilman Terán me dijo que él iba a hacer las cosas la agenda que me habían dicho. Ese mismo día Wilman Terán llegó en la mañanita, como a las 9 de la mañana, con una laptop, con un informe que lo había hecho este señor Cueva, Liberton Cueva, poderla suspender a la fiscal general de la Nación. Y ese mismo día Wilman Terán me lo pone a Rafael Correa, donde Rafael Correa me dice, tienes que apoyar en ese punto. Muñoz en su testimonio reconoce que su voto dentro de la judicatura podía inclinar la balanza en algunos casos. Se refirió a las intenciones de Guillermo Lasso de intermediar por Guadalupe Llori y sacar a Iván Saquicela de la Corte Nacional de Justicia. Que ellos tenían una agenda del tema del doctor Iván Saquicela, porque parece que había habido, por alguna razón que no le entiendo, un roce entre el doctor Iván Saquicela y el presidente de la República. Y tenían en agenda ver cómo lo sacaban de su cargo. Había otra agenda que era el regreso de Guadalupe Llori a la Asamblea, porque ella había sido destituida y había presentado una acción de protección para poder regresar. Revelaciones que tan solo confirman que la función judicial estuvo más politizada que nunca, contaminada por todos lados. Daniel Noboa defendió el ingreso de la policía a la Embajada de México en Ecuador. La justicia no se negocia. El presidente ecuatoriano dijo haberla ordenado para proteger la seguridad nacional y para evitar que delincuentes sentenciados se fuguen como ya había pasado antes. Tras la detención del ex vicepresidente ecuatoriano Jorge Glass en la Embajada Mexicana en Quito, el presidente ecuatoriano, Daniel Noboa, difundió un comunicado en el que justificó su orden de allanar la sede diplomática. He tomado decisiones excepcionales para proteger la seguridad nacional, el Estado de Derecho y la dignidad de un pueblo que rechaza cualquier tipo de impunidad a criminales, delincuentes, corruptos o narcoterroristas, aseguró el mandatario, y agregó que no podía permitir que se asile a delincuentes sentenciados, involucrados en crímenes muy graves y que luego se fuguen como nos ha pasado antes. Acusó también a unos políticos ecuatorianos caducos que han solicitado a México que nos declare la guerra y a la comunidad internacional que nos sancione económicamente, incurriendo en una traición a la patria nunca antes vista. Al pueblo hermano de México quiero expresarle que siempre estaré dispuesto a resolver cualquier diferencia, pero que la justicia no se negocia, aseguró Noboa. Tengan la seguridad que protegeremos sus territorios y construiremos una paz duradera. Esto lo lograremos participando en la consulta popular, que será el golpe más duro que podemos dar a los terroristas y los políticos corruptos que lucran con el dolor de la población. Hemos visto en los últimos días cómo las personas, algunos delincuentes sentenciados, otros pronto van a ser sentenciados, están hablando y atacando la consulta, porque se ven perdidos. Están atacando también nuestro gobierno, están atacando nuestra integridad y algunos, los más atrevidos, hasta piden sanciones para su propio país. Lo único que sí podemos estar seguros es que la conchudez no tiene límite en esta gente y que podrán vociferar, podrán hacer todo el escándalo que quieran. Al final del día el pueblo ecuatoriano, el pueblo amazónico, va a votar por el sí y van a votar para que exista protección de los militares en todo el territorio ecuatoriano, para que haya oportunidades y para que no haya impunidad en ningún lado. El presidente de México anunció que mañana presentará ante la Corte de Justicia Internacional una demanda contra Ecuador. Mientras tanto, dentro de su país hay voces que cuestionan el asilo a Jorge Glass. Finalmente, el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció la fecha de la presentación de la demanda contra Ecuador ante la Corte de Justicia Internacional. Mientras tanto, en su país presenta oposición por parte de algunas figuras políticas. La senadora del Partido Acción Nacional, Lili Telles, se disculpó con el pueblo ecuatoriano y con su presidente Daniel Noboa. López Obrador es el bully de Latinoamérica. Violó el concepto que los mexicanos honramos. El respeto al derecho ajeno es la paz. Las embajadas mexicanas no deben ser cuevas de criminales, que quede muy claro. El accionar del gobierno de Ecuador también es justificado por algunos políticos internacionales. Gobiernos de la izquierda autoritaria emplean la inmunidad diplomática como una manera de hacer que condenados en Ecuador evadan la justicia.
Y acá estamos hablando de una persona que tiene 2 condenas en el cuerpo. Esta mañana, las autoridades mexicanas revelaron nuevas imágenes de la irrupción de la embajada en Quito, acompañadas de testimonios del personal que se encontraba dentro de la sede diplomática. Ahora les contamos que la OEA condenó al Ecuador por la irrupción en la Embajada de México en Quito. 29 países votaron por la moción. Sin embargo, el organismo pidió a los países respetar las normas del asilo diplomático, refiriéndose a México por la medida a favor de Jorge Glass. El rechazo al Ecuador fue casi unánime. Este miércoles, con 29 votos a favor, la Organización de Estados Americanos aprobó una resolución que condena la intrusión de la policía ecuatoriana en la embajada mexicana para detener a Jorge Glass. Por petición de Colombia y Bolivia, la OEA se reunió por segunda ocasión esta mañana para tratar este conflicto diplomático. El único país que votó en contra fue Ecuador, mientras que El Salvador se abstuvo y México y Venezuela no asistieron. Si existe un conflicto entre el Estado asilante y el Estado territorial respecto de la correcta concesión del asilo, este puede resolverse mediante otras figuras. Golpearon inhumanamente y redujeron por la fuerza al encargado de negocios mexicano. Nunca en la historia del derecho internacional se había cometido un atropello de esta magnitud. En la resolución, que contiene 10 puntos, los países reafirman la obligación de respetar los privilegios e inmunidades de los diplomáticos y la inviolabilidad de las sedes, señalando que no existe justificación alguna para no cumplir con ello. Estos actos estuvieron mal, estuvieron equivocados. El gobierno no cumplió sus obligaciones de acuerdo con el derecho internacional como país anfitrión. La resolución es absolutamente necesaria. Reafirma conceptos fundamentales, reafirma el derecho, reafirma la vigencia de la inviolabilidad de las misiones diplomáticas. Ecuador nuevamente defendió su postura, alegando la intromisión de México en asuntos internos y el otorgamiento de un asilo ilegal. La impunidad hiere la estabilidad democrática en toda la región. Avanzar en un proceso de conciliación pasa por convenir en las bases de un nuevo entendimiento bilateral sin pretender que una u otra norma tenga mayor o menor validez. Además, recalcó la necesidad de revisar los tratados internacionales sobre el mismo. Y si bien la resolución rechaza las acciones de Ecuador, también pide a las naciones respetar en su integridad esta figura de protección. Respetar la Convención de Caracas se aplica tanto para el Estado territorial como para el asilante, quien deberá tener especialmente en cuenta en qué casos no correspondería conceder el asilo diplomático, incluyendo a las personas procesadas por delitos comunes. Aunque por ahora no existirán sanciones, los estados sí hacen un llamado a resolver el conflicto por la vía del diálogo lo más pronto posible.